Saludos, Iglesia del Señor, en esta mañana, como siempre, cordial abrazo a la distancia y siempre que Dios los bendiga grande y poderosamente en este día. Bien, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios y lo hacemos con la cobertura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Como título está en Jueces 3:1, que dice: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Bendito sea la gloria de nuestro Dios en esta mañana. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido, los 5 príncipes, los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mar, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dejado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Así la palabra de nuestro Dios. Siempre Dios actúa de diferentes aspectos, de diferentes maneras, Iglesia del Señor. Por eso que la palabra de Dios nos dice ahí mismo en Jueces 2:20: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mis pactos que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré para arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probarlo con ellos a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, no las entregó en mano de Josué. Hasta ahí la palabra de Dios. Dios siempre, Iglesia del Señor, ha dejado algo en el transcurso de nuestras vidas, en el caminar diario de nuestras vidas. Ha dejado situaciones adversas, circunstancias de la vida, para probar nuestra paciencia, para probar si estamos en la fe o no estamos en la fe, si avanzamos o no adelante de Dios. Por eso que dice ahí: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Dios quería que ese pueblo sea un pueblo santo, un pueblo que dependiera solamente de la misericordia de Dios y no de los pueblos aledaños. Cuando murió Josué, mis santos hermanos, bendito sea la gloria de nuestro Dios, el pueblo se rebeló contra Dios. Pero Dios había dejado naciones, había dejado pueblos aledaños para probarlo, para verificar, para ver si ese Israel se ajuntaría a los pueblos paganos, a los pueblos vecinos, a los pueblos que vivían en su contorno. Así es, Iglesia del Señor. Dios dijo en su soberanía: no voy a exterminar todas las naciones, no voy a exterminar todos los pueblos paganos, voy a dejarlo para ver qué hace Israel adelante de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Israel, Iglesia del Señor, cuando Dios le abrió una puerta, cuando Dios le permitió que vayan nada más, o que elijan el bien o el mal? Dice ahí mismo en Jueces 3:6, dice: y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijos y sus hijas de ellos, y sirvieron a sus dioses. Así es, Iglesia del Señor. Así el pueblo de Israel se fue excluyendo, se fue metiendo en algo que ellos no deberían ir, mis santos hermanos. Ellos tenían que obedecerle a la palabra de Dios por medio de Josué, pero se fueron excluyendo, se fueron mezclando, se fueron llegando a otras naciones paganas, a unas naciones, Iglesia del Señor, que solamente les trajo conflicto, que solamente les trajo problemas y pruebas y derrotas para el pueblo de Israel. Y Dios tiene que poner un fin, poner un
paréntesis, poner un paro a todas estas situaciones que muchas veces uno se mete en problemas sin querer. El enemigo te va llevando, el enemigo te va atrapando hasta que ya tú no tienes escapatoria. Así es, mis santos hermanos. Y el pueblo de Israel se mezcló con aquellos pueblos paganos. Tomaron de sus hijas el sincretismo de Israel, de la cultura cananea, mediante el matrimonio mixto, casi destruye su identidad como una señal del pueblo de Dios. El pacto de Israel con el Señor había prohibido el matrimonio con otros pueblos. No tenía que mezclarse, no tenía que reunirse a otros pueblos. Simple y llanamente tenía que ser un pueblo separado y un pueblo que era para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y se fue mezclando y se fue envolviendo con otros pueblos, mis santos hermanos. Éxodo 3:15 dice la palabra de nuestro Dios así: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de dioses ajenos, ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Imagínense lo que la palabra de Dios nos dice. No harás alianza tú, no te unirás a otro pueblo pagano. Simplemente tú tienes que servirle a nuestro Dios. Pero el pueblo se olvidó de las costumbres, el pueblo se olvidó de las leyes de Dios y fue paulatinamente acercándose a la fornicación, al adulterio, a adorar a dioses ajenos. Se habían olvidado de aquel Dios que los sacó del mar rojo, mis santos hermanos, aquel Dios que abrió ese mar tan inmenso, tan grande, y lo hizo pasar como en seco. El pueblo se olvidó de ese entonces, de ese gran milagro que hizo nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y eso hicieron, iglesia del Señor. Entonces Dios siempre tiene que usar otros medios para poder salvarlos, iglesia del Señor. Y eso nos enseña, nos ilustra que no debemos tampoco, el pueblo de Dios, apartarse de las cosas que nos influyen, cosas malas a nuestra mente, a nuestros deseos carnales, y somos impulsados, somos llevados al matadero. Siempre debemos de nuestra mirada estar en el galardón que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos habla la palabra de nuestro Dios. Entonces Dios tiene que usar otros medios, iglesia del Señor, tiene que preparar otros medios para poder siempre mantener a su pueblo libre de todas las opresiones, del yugo, de la esclavitud espiritualmente que cada uno de nosotros tenemos adelante de Dios. Y Dios prepara a Otoniel, y Otoniel liberta a Israel de Cusai Rizatai, de aquel gobierno, de aquel rey que es de Mesopotamia, para poder avanzar y que su pueblo siga en obediencia delante de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y siguieron a los Baales y a las imágenes de acera. Siguieron imágenes de acera. El libro de Jueces registra que Israel pasó por 6 ciclos principales de la apostasía, mis santos hermanos, y de la esclavitud y vocación de Dios. No había Dios en sus labios, no había Dios en su boca. La liberación de Dios luego que cayendo otra vez en la apostasía, que está en Jueces 2:10, se revelan varias verdades fundamentales en esos acontecimientos históricos: la tendencia natural del pueblo de Dios, aún después de avivamiento, y la renovación, y otras veces la decadencia espiritual. Solo una fe ferviente, una sinceridad, gratitud, una persistente intento de buscar el rostro de Dios, mis santos hermanos, es la que nos puede nuevamente confiar en Dios, y que Dios incline su misericordia, su gracia a favor de cada uno de nosotros, y nos defienda de aquel opresor, de aquel yugo de la esclavitud. Y Dios tiene que llamar a Otoniel para que liberte a ese pueblo. Pero antes que lo llamen, Dios tiene que prepararlo y darle una instrucción severa, darle una instrucción donde él también se sienta capacitado, se sienta con autoridad, se sienta con poder
para poder salvar a ese pueblo que es de duro cerviz. Bendito sea la gloria de nuestro Dios en esta preciosa mañana. La historia de la salvación revela un pueblo renueve y aprender a sacar provecho de la decadencia espiritual de generación en generación. Israel era un pueblo, mis santos hermanos, que tenía que sacar provecho de las situaciones por donde él iba, pero a veces en ese sacar provecho ellos caían. ¿Por qué? Porque se alejaban de la presencia de Dios. Y nos enseña, nos aplica la palabra de Dios, que debemos siempre buscar el rostro de Dios. Y Dios liberta a ese pueblo, mis santos hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová envió un libertador a los hijos de Israel, y los libró de esto es Otoniel, hijo de Senax, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre Caleb, y él juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Senax. Así es, iglesia del Señor. Siempre Dios liberta, cuida a ese pueblo, así como Dios nos cuida, como Dios nos protege, como Dios nos guarda de todo mal, de todo peligro. Siempre Dios está atrás y cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Si te ha gustado este mensaje, te ruego que te suscribas y que compartas esta palabra de Dios. Y si no te ha gustado, pues de igual manera te ruego que te suscribas y compartas la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios es viva y eficaz, que penetra hasta el alma, desciende los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día.